Feliz sábado, hermanos. La lectura bíblica hoy se encuentra en Primera de Juan 1, versículos 8 y 9. Primera de Juan 1, versículos 8 y 9 dice: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienen un feliz sábado. Feliz sábado, Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de congregarnos en este precioso santo sábado, el día del Señor. El día que Él apartó, separó, lo bendijo y lo santificó para que nosotros pudiéramos reunirnos, recordar que nuestro origen es divino, que tenemos un Creador en los cielos y es Dios. Bueno, hermano, pónganse de pie, gentilmente, amablemente. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta hora. Vamos en el libro de Primera de Juan. Los que no trajeron Biblia, está en la pantalla los 3 versículos que vamos a considerar esta mañana. Pero es bueno que el predicador abra la Biblia para que extraiga de ella el mensaje de Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Cuando abrimos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta mañana? ¿Cuántos? Amén. Yo quiero que Dios me hable en esta mañana. Y leemos 1 Juan capítulo 1, versículos 8 al 10. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos al Señor esta mañana. Inclinamos el rostro, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Bendito Padre que está en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar. Su palabra bendita y soberana, divina, ha sido leída, Señor. Es el momento que usted nos hable. Yo le pido en el nombre de Jesús una bendición sobrenatural para que nos bendiga en la exposición de ella. Padre, que su Espíritu Santo tome el control de mi persona. Perdone mis pecados, Señor. Límpieme de toda maldad y que esta congregación en esta mañana podamos sentir la presencia suya. Que usted nos hable en esta mañana en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta mañana estaremos considerando 3 pasos. El tema es: consideraremos 3 pasos para tener una buena vida en Cristo Jesús. 3 pasos para vivir una buena vida. Podrán haber muchos más, pero esta mañana, por razones de tiempo, vamos a considerar 3 pasos para tener una buena vida en Cristo Jesús. Porque todos anhelamos, cuando somos cristianos, tener vidas de victoria, vidas que vaya, como dice la Biblia, como la senda del justo, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo he escuchado a personas, hermanos, cuando les dicen: ¿cómo está mi hermana o mi hermano? Y la persona contesta: bendecida y en victoria. Pero vamos a la práctica. En la práctica, ¿será eso verdad o será que es un decir nada más? Porque ya en la práctica la Biblia dice que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y a veces la propaganda que se nos dice o decimos que vengamos a Cristo porque Él resuelve todos nuestros problemas y que todo va a ser color de rosa, pero cuando ya estamos dentro parece que las cosas no son así. Porque, mis amados, en el Señor Cristo dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Así es que esta mañana vamos a considerar 3 pasos
para tener una buena vida en Cristo Jesús. Tener una buena vida en Cristo Jesús sería una vida sin problemas. Pero si yo le digo esta mañana, levante la mano el que no tiene problemas, todos tenemos problemas grandes y pequeños. Una buena vida en Cristo sería una vida sin preocupaciones. Hasta para venir rápido al culto, ahí venimos corriendo para llegar temprano, sin preocupaciones. Una buena vida en Cristo sería una vida sin luchas, sin enfermedades, sin deudas, sin problemas, sin pecado. ¿Y por qué no decirlo? Una buena vida en Cristo sería una vida sin diablo. Pero eso no es posible. Eso solamente va a ser posible cuando ya estemos en el reino de los cielos. Porque ya dice la Biblia que no habrá más lucha, no habrá más lloro, ni más dolor, no habrá enfermedad. Porque el Cordero consolará, enjugará, Dios dice la Biblia, toda lágrima que sale de los ojos de ellos. Porque allí estaremos con el Señor para siempre. Ahí ya no van a haber problemas. Ahí ya no vamos a necesitar de estar escuchando estos sermones. Ahí, hermanos, vamos a estar para siempre con el Señor. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere hacernos entender en esta mañana. Que en esta tierra van a haber problemas, van a haber circunstancias adversas, pero hay un Cristo poderoso. Y dice la Biblia que con Dios todo es posible. Con Cristo somos más que vencedores. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos amados, la Biblia dice en 1 Pedro 5:8: velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda velando alrededor, anda buscando alrededor a quien devorar. Sed sobrio, estad alerta, estad atento y velad y orad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo quiero decirle, hermano, que el bocadillo favorito del diablo somos usted y soy yo. El diablo no quiere devorar a los inconversos de allá afuera, no quiere devorar a los borrachos, a los criminales, a los asesinos. El diablo quiere devorar a los cristianos. Por eso es que Pablo dice, hermano, Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ahora que estoy cristiano, tengo un adversario, y se llama diablo y Satanás, serpiente antigua. Porque antes no era nuestro enemigo, antes era nuestro chero, como decimos los salvadoreños. Pero ahora que somos cristianos, es nuestro adversario, hermano, es nuestro enemigo. Y hermano, y el propósito del diablo es destruirnos, dividir las iglesias, sembrar cizañas, meter pecado. Pero también hay un Cristo poderoso en los cielos que tiene poder. Amén, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Se cuenta en una ocasión, leí hasta esto que les voy a contar, en una anécdota en la internet, en las redes sociales, que venía caminando un borracho, venía caminando una tarde, ya casi era noche, cuando llegó a una esquina. Y en la esquina estaba una iglesia, y en la iglesia estaban los hermanos, el culto estaba en su pleno servicio y estaba alabando a Dios. Pero este borracho se dio cuenta que cuando llegó a la esquina, en la entrada de la iglesia, mientras los hermanos alababan a Cristo, había un hombre vestido de negro, así con una cara mal encarado, vestido de negro. Y ya ve que los borrachos son bien imprudentes, son bien necios a veces. Y llegó y le dice: amigo, ¿y tú por qué no entras a la iglesia? Y le dice el hombre de negro: amigo, siga su camino, no moleste. Métete a la iglesia, tú necesitas de Dios. Allá están los hermanos alabando a Dios. Y entonces el hombre le dice: sigue tu camino, no moleste. Es más, yo soy el diablo. Si tú fueras. Y entonces le dijo a aquel hombre de negro: esos no me preocupan, esos son millos. A mí los que me preocupan son los que están allá adentro. A esos son los que me quiero ganar, a esos son los que quiero sacar, a esos son los que les quiero poner disensiones, pleitos, celos, iras, contiendas entre ellos. Porque, hermanos amados, la Biblia dice que tenemos un diablo que anda como león rugiente, hambriento, queriendo devorar. Pero también tenemos otro león, que es el león de la tribu de Judá, que se llama Cristo Jesús. Y Él esta mañana está con nosotros. Más poderoso es Cristo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito el nombre de Jesús, hermanos. Ese es nuestro Cristo, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Y
Pero si por alguna circunstancia del destino las luchas te están agobiando, el diablo te está molestando, estás pasando problemas, circunstancias diversas, estás pasando por enfermedades, estás pasando por problemas. La Biblia dice, San Mateo 11:28, Jesús hace una invitación y dice estas palabras: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice Jesús en esta mañana. Si tienes problemas, si tienes luchas, si tienes tentaciones, venid a mí, yo te voy a hacer descansar. Cuando pasamos los umbrales de la puerta de la iglesia para adentro, Dios se encarga de cada uno de nosotros. Dios se encarga de tus problemas, Dios se encarga de mis problemas, Dios se encarga de tus luchas, Dios se encarga de ahuyentarte al diablo en el nombre de Jesús. Porque Él dice: venid los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Así es que si ya no quiere ir cansado, ya no quiere más problemas, esta mañana, aleluya, al llegar a este lugar, tenga la seguridad que se va a encontrar con un Cristo vivo que le va a hacer descansar de esa circunstancia y de ese problema. Hermanos amados, solo Jesús nos puede ayudar en las tentaciones, en las pruebas y las luchas. La Biblia dice en el libro de los Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque no tenemos uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestras luchas, de tus pruebas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando te sientes tentado, cuando te sientes quizás a punto de abrir otra vez una cerveza, de prender otra vez un cigarro, de volver a la droga, de volver a la pornografía, de volver a los bailes, de volver a la vida pasada, es el momento de hacer un alto en el camino y recordar las palabras que dijo la sierva Elena G. de White: venid a Cristo y abrir el corazón a Él como a un amigo. Y cuando venimos a Cristo, Él nos va a hacer descansar. Bendito el nombre de Jesús. Porque en todas tus pruebas, en todos tus problemas por los cuales estás atravesando, Él ya pasó por ellas. Pero Él no pecó, Él no cayó, pero Él te entiende. Cuando pecamos, cuando hacemos algo indebido, Él nos entiende, porque tenemos un abogado en el reino de los cielos. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El consejo, la enseñanza, la invitación es: velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil cuando no está Cristo. La carne es débil cuando no hay oración. La carne es débil cuando no nos consagramos. La carne es débil cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no vigilamos. Pero cuando le damos nuestra vida a Cristo, cuando seguimos sus mandamientos, cuando hacemos lo que la palabra de Dios dice, oh, entonces sí somos más que vencedores, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Dicen amén en esta mañana. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad la carne es débil, pero con Cristo la Biblia dice que sí se puede, porque somos nuevas criaturas. Bendito el nombre del Señor. Mis amados en el Señor, la carne es débil cuando no oramos, cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no nos congregamos, cuando aparecemos ahí cada mes. Entonces somos presas fáciles del león rugiente. Pero cuando nos congregamos, cuando venimos con una actitud a la iglesia de que Dios me hable, que Dios me toque, de ser diferente, entonces la carne ya no va a ser débil, será sometida a la voluntad de Dios. Hermano, el primer paso para tener una buena en Cristo Jesús sería reconocer que el pecado es real. Primer paso, reconocer que el pecado es real. No podemos ignorar el pecado, existe, queramos o no queramos. El pecado es real. ¿Qué es pecado, hermanos, a propósito? ¿Qué es pecado? ¿Ah? Infracción de la ley. ¿Y dónde dice eso? Primera Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. No levante la mano, por favor, aunque se lo diga. Levante la mano el que no ha infringido la ley. Todos hemos quebrantado la santa ley de Dios, hermano. Todos la hemos violado, todos la hemos pisoteado,
porque el pecado es infracción de la ley. El que comete pecado infringe también la ley. Y aquí entramos a nuestro primer versículo que tenemos. Si decimos que no tenemos pecado, estas palabras salieron de la boca del apóstol San Juan. Él se incluye, él que era ya aproximadamente como de unos 90 años en la isla de Pasmo. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Las iglesias están llenas de gente engañada, que creen que ya son santos, que deberían que el Señor les mande el carro de fuego como a Elías para llevárselos al cielo, porque ya no pecan, hermanos, ya no son pecadores. Pero la Biblia está diciendo en esta mañana, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para los santulones, porque cualquiera que dice yo ya no peco, hermano, acá los pentecostales, allá los adventistas, allá los católicos, la palabra de Dios está diciendo, si decimos, discúlpeme si estoy hablando así esta mañana, pero yo creo que es palabra de Dios, hermana. Y si se enoja, enójese con Dios, porque yo sí soy pecador. Bendito sea el nombre de Jesús. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aunque carguemos una Biblia, aunque vayamos a la iglesia, pero si decimos que no tenemos pecado, no cargamos a Cristo en nuestro corazón, que es la verdad. Mis amados, el pecado está en las iglesias, el pecado está fuera de las iglesias, el pecado está en la sociedad, está en los gobiernos, está en todas partes. Ahora, a través de la palabra, le voy a comprobar que el pecado está dentro de los mismos hermanos. Capítulo 8 de San Juan, cuando Jesús lo llevan y le tiran a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Dice la Biblia, capítulo 8 de San Juan, dice que Jesús sube al monte de los olivos y por la mañana desciende del monte y llega al templo. La Biblia dice en San Lucas 4 que Jesús continuamente iba como de costumbre. Entonces yo quiero creer que era un día sábado cuando Jesús baja al templo del monte de los olivos y todo el pueblo vino a él, dice la palabra, y él les enseñaba. Entonces tenía que haber sido un día de reposo, porque Jesús tenía costumbre de ir al templo en el día de reposo y él les enseñaba. Había mucha gente ahí que había venido a adorar, pero cuando se dieron cuenta que el maestro estaba enseñando, se acercaron a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Y ahí dice que aparecieron los fariseos y los saduceos, las dos religiones más fuertes de la época de los tiempos de Cristo. Y llevaban del pelo, llevaban de la greña, llevaban del, no sé, de los harapos a una pobre mujer que la habían hallado, dice la Biblia, en el acto mismo del adulterio. Es cierto, el adulterio es un pecado, es el sexto mandamiento de la ley de Dios, sexto o el séptimo mandamiento de la ley de Dios. En el libro de Levítico dice que cuando una mujer o un hombre fuera sorprendido en adulterio, tenía que llevar al hombre y tenía que llevar a la mujer. Pero ahí da la casualidad, o yo digo, o el hombre, el bandido, no se dejó agarrar, pero solo pescaron a la mujer. Pero más adelante me doy cuenta que ellos lo llevaron porque dice que era para tentar a Jesús. Le llevaron a esta pobre mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y se la tiraron ahí, pecadora. Le dijeron, oye Jesús. Lo interrumpieron su enseñanza. Oye Jesús, mira, esta mujer, el dedo acusador, ¿verdad, hermanos? Esta mujer la acabamos de hallar en el acto mismo del adulterio. Se estaba revolcando con otra persona y te la hemos traído. Moisés nos enseñó en la ley que tales mujeres deberían de ser apedreadas. Y ya llevaban la piedra cada uno, hermanos. Ya llevaban la piedra. ¿Y tú qué dices? ¿Y usted qué hubiera dicho? ¿Y tú qué dices, Jesús? Y Jesús los ignoraba, porque a los criticones, a los que señalan a otros, a los que pueden ver la viga en la paja en el ojo de ajeno, Jesús los ignora. Jesús los ignoraba. Él estaba enseñando ahí, hermano. Estaba enseñando en el templo. Jesús, te estamos hablando. ¿Qué dice? Le apedreamos. Esta es una pecadora. Esta mujer es mala. Mira, está engañando a su marido. La hallamos en el acto mismo. ¿Tú qué dices, Señor? Y aquí viene la palabra de Dios en el 8:7. Y como insistieron en preguntarles,
Él se enderezó y lo volteó a ver y les dijo: ok, señores, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera peña, la primera piedra sobre esta mujer. El que de vosotros esté sin pecado. Le estaba hablando no a impíos, le estaba hablando a los que conocían la ley de Dios, a los que guardaban el sábado, a los que habían ido a escuchar la palabra de Dios. Y les digo: el que de vosotros esté sin pecado, vamos, lance la primera piedra sobre ella. Y se volvió a agachar y comenzó a escribir con el dedo en tierra. ¿Y qué pasó, hermanos? Cada uno, dice la palabra de Dios, cada uno de aquellos religiosos, hipócritas, fariseos y saduceos y otros más que estaban ahí, e incluyendo los apóstoles, los discípulos de Jesús, cada uno se levantó de su lugar, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, hasta los más jóvenes, y cada uno salieron como los chuchos con la cola entre las patas, ¿verdad, hermano? Salieron avergonzados porque toda su conciencia les acusaba que todos estaban cortados con la misma moneda, con la misma tijera. Todos eran pecadores. Yo quiero traer a la práctica, a la vida práctica. Supongamos que los ancianos allá afuera me traen a una mujer aquí a la iglesia y la tiran ahí y dicen: pastor, hermanos ancianos, vengan, esta mujer la acabamos de hallar ahí por la Hoover y la Washington. Ahí le estaba cometiendo adulterio y aquí traemos la piedra. ¿Qué dice? ¿La matamos o no la matamos? La ley dice: somos buenos para ver el pecado ajeno, hermano. Somos buenos para ver la condición ajena, pero qué poca cosa somos para ver nuestros propios errores, hermano. Porque es más fácil ver la viga, la paja que está en el ojo del hermano, que nuestra gran viga que está en nuestro propio ojo. Y Jesús los ignoraba, y cuando de repente se quedó solo él y la mujer. La Biblia dice que Cristo se humilló hasta lo sumo. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, por lo cual le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando no quedó nadie, porque aquellos iban a trasquilar la oveja, y los que salieron trasquilados fueron ellos, porque iban a acusar, demandar justicia para un pecado, pero ellos eran más pecadores que aquella pobre mujer. Y ahí cuando llegó, le dijo, el Señor estaba agachadito, se humilló. ¿Por qué se humilló? Porque Cristo nunca ve de menos a nadie, nunca ve bajo su hombro a nadie. Él se acercó, se agachó ahí cerquita de ella, estaba escribiendo, y cuando tenía frente a ella su cara de la mujer pecadora y la cara de Jesús, y Jesús con esas palabras llenas de amor y misericordia se agacha y la mira y le dice con amor, hermano, con amor y misericordia le dice: hija, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Pero Jesús, cuando le habló, se puso al nivel de ella, se bajó hasta lo sumo y estaba con ella carita a carita, cerquita. Hija, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor. A ella le faltó decir ninguno, Señor, porque todos eran peores que yo. Porque entonces Cristo le dijo estas palabras: pues ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Porque esa es la recomendación de Cristo cuando pecamos. Ni yo te condeno, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lucas 1:10 dice, Lucas 10:9 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tiempo está corriendo, ¿me dejan terminar? Gloria a Dios. Mis amados en el Señor, se levantaron todos. ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron, porque todos eran pecadores. ¿Conocían la Biblia? Sí. ¿Conocían la ley? Sí. ¿Guardaban el sábado? Sí. Pero eran pecadores. Ojalá que no vayamos a ver de esos aquí, hermanos, que solo seamos buenos para atacar, para acusar, para ver a otros, el mal de otros, y no nos podemos ver el mal de nosotros mismos. Aleluya, gloria a Dios. Elena G. de White, la siervita, la pluma inspirada, en el libro del deseo de toda la gente, página 427, hablando acerca de este tema, dijo estas palabras: en su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una buena vida en Cristo,
El carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado, ni redujo el sentido de culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió las palabras de consuelo y de esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora y le tiende una mano ayudadora, mientras los fariseos hipócritas denuncian. Jesús le ordena: vete y no peques más. No sigas practicando el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Nosotros cometemos pecado, nos arrepentimos, el Señor nos limpia con su sangre preciosa. Pero si seguimos practicando el pecado, somos hijos del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis amados en el Señor, el pecado está en todas partes. Siempre ha estado desde el principio, está desde la primera pareja. Génesis capítulo 3 verso 1 dice: como la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo, va al desierto, al huerto del Edén, donde había un hogar feliz. La pareja de la señora Eva y el señor Adán vivían muy felices, tenían comunión con Dios, gozaban de la protección de Dios, de la bendición de Dios. Pero llega la serpiente y los engaña. Entonces, hermanos, y el pecado les causó una gran maldad, una gran destrucción, a tal grado que fueron separados, fueron echados del huerto del Edén, fueron expulsados del huerto del Edén a una tierra que produciría cardos y espinas. Ahora se acabó el welfare divino para ellos. Ahora ellos tenían que trabajar para comer, porque Dios le dijo a Adán: ahora vas a tener que labrar la tierra, muchachos. No quisiste la bendición que te daba en el huerto, ahora va a ir a trabajar y se va a ganar el pan con el sudor de su frente. Y el pecado, ellos perdieron el huerto del Edén, hermanos. Pero tú y yo podemos perder el reino de los cielos, el vivir con Cristo por la eternidad, si andamos en pecado, si cometemos pecado. Pero no se me aflija todavía, la palabra no ha terminado. Hay bendición en esta mañana, porque donde el Señor desenmascara el pecado, también da la solución. Bendito el nombre de Jesús. El pecado pasó hasta los hijos de ellos también, hermano. Dice la Biblia que conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz 2 hijos. El primero se llamó Caín y era labrador de la tierra, y el segundo se llamó Abel y era pastor de ovejas. Pero transcurriendo el tiempo, yo quiero creer que estos muchachos se amaban, platicaban, jugaban chibola, se subían a los palos a cortar guayaba, andaban felices y contentos, porque hermanos, eran hermanitos. Pero un día, al transcurrir del tiempo, vinieron a presentarse delante de Dios y ambos trajeron una ofrenda. Dice que Caín trajo de lo mejor del fruto de la tierra a Dios, y Abel trajo el corderito más gordo, el mejor de su rebaño, a Dios. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios mira el corazón, ¿verdad, hermano? Él llevó su ofrenda, el otro también llevó su ofrenda. ¿Pero por qué miró con agrado uno? Porque no está en el tanto del dar, porque los ricos daban también en los tiempos de Jesús. Pero ¿quién miró con qué agrado vio Jesús? La ofrenda de la pobre viuda, porque ve el corazón. Y entonces, mis amados en el Señor, el pecado continúa. ¿Y qué pasó? Ahí se comete el primer crimen, el primer asesinato, y la pareja de los padres de Caín y Abel, Adán y Eva, tuvieron que sufrir en carne propia las consecuencias del pecado. Esto no tuvo que haber pecado si Eva no le hubiese hecho caso a la serpiente, ¿verdad, hermano? Nosotros, nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras cosas que nos pasan, quizás no tendrían que pasar si nosotros nos apegáramos más a la palabra del Señor. Mis amados en el Señor, el pecado causa división entre Dios y el hombre. Isaías 59 verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando andamos en pecado, cuando cometemos pecado, dice que la Biblia que el pecado crea división entre nosotros y Dios, y ha hecho el pecado ocultar su rostro para no oír, no atender nuestras oraciones. Y a veces decimos: tengo 14 años pidiéndole al Señor tal cosa y no me ha contestado, hermano. Tengo 30 años pidiéndole al Señor tal cosa y no me ha contestado. ¿No será que hay pecado? Y por eso es que dice la Biblia: ha hecho ocultar su rostro para no oír.
porque vuestras divisiones han hecho división. Mis amados en el Señor, cuando andamos en pecado, el cielo se pone de bronce, de hierro. La oración no pasa del techo. La Biblia dice en el libro de los Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Cuando ora un impío, uno en pecado, dice que es abominación a Jehová. Pero la oración de los justos es su deleite. ¿Podemos decir amén en esta mañana? Bendito el nombre de Jesús. Pero Dios, hermanos, cuando existe el problema del pecado, nos provee la solución. Isaías 1:18, Él nos hace una cordial invitación y nos dice a todos los de aquella época, cuando se escribió el libro de Isaías, como a usted y a mí, venid a mí, no, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fidel Enríquez, ven a mí, hijo mío, ven luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisierais y oyereis, dice la palabra, comeréis del bien de la tierra. Pero si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta mañana, a cada uno de nosotros, Dios nos invita, si hay pecado, si hay problemas, si hay adversidad en tu vida, venid luego y estemos a cuenta. Reconciliémonos con el Señor, hagamos las paces y verá que la bendición será en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera Juan 2, capítulo 2, 1 y 2. Hijitos míos, dice la palabra, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de la iglesia de Hollywood, si alguno de los tiempos de Jesús, si alguno de los tiempos de Juan hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo. Abogado tenemos, Pastor Liñán, usted que conoce de leyes, cuando necesitamos un abogado porque hay un problema que te pueden condenar. Por eso Juan está diciendo, hijitos míos, mire qué lindo nos trata Dios. Dice, hijitos míos, a que son pecadores, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero como Él sabe que tú y yo vamos a pecar, o toda la raza humana ha pecado, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, amén, yo levanto la mano, porque yo sí he pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice la Biblia, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo es la solución al problema, al pecado de los cristianos, de los adventistas, de los pentecostales, de los católicos, pero también para los inconversos. Cristo es la solución, Él es la respuesta, Él es la bendición que el Señor proveyó para cada uno de ellos. Hay un versículo que se encuentra en el Proverbios 18:10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Mire qué lindo, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Alabado el nombre del Señor. Cuando te sientas oprimido, cuando te sientas que has fallado, cuando te sientas que las cosas no van bien en tu vida, es el momento de poner un alto en el camino y venir a Cristo. Estas cosas les escribo, estas cosas les mando decir en esta mañana de este sábado 20. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jehová Dios, a Jesucristo su Hijo. Aleluya, qué lindo, hermano, que Dios nos saca el pecado a luz, pero también nos da la solución. Y la solución al problema humano es Cristo Jesús. Dicen amén. Les voy a robar 10 minutos más. ¿Me regalan 10 minutos? Porque comenzamos tardecito. ¿Puedo o no puedo? Cierren la puerta, hermano, que no salga nadie. Hermanos amados, segundo paso para tener una buena vida en Cristo Jesús es reconocer nuestra condición espiritual y venir a Jesús. San Lucas capítulo 15 verso 11 nos habla de una parábola bien maravillosa, bien bonita, la parábola del hijo pródigo. Voy a tratar de hacerlo rapidito. Dice la Biblia que había un padre de familia que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que nos corresponde. Y el padre les repartió la herencia.
Y después de algunos días, dice la Biblia, el menor de ellos, juntándolo todo, se fue a malgastar el dinero, a vivir a una provincia muy apartada, y allí malgastó el dinero viviendo desordenada y perdidamente. Allá andaba con los amigos, allá andaba con rameras, allá andaba con toda clase de malandros, y se gastó el dinero perdidamente, desordenadamente. El padre, mis amados, cuando su hijo se fue, se sintió muy triste. Le dolió en su corazón que su hijo quería probar mundo, un joven aventurero, quería probar la vida loca y se fue. Pero el pecado cobra sus consecuencias. Y cuando estaba allá en esa provincia, dice la Biblia que vino una gran hambruna como la que existe hoy en día en Venezuela. Vino una gran hambre y este muchacho ya no tenía dinero, andaba viviendo como homeless, ya sin zapatos, todo harapiento, todo maloliente, barbudo, y ya no tenía que comer, porque mientras había dinero tenía amistades, tenía todo, pero cuando ya no tuvo nada, se acabaron los amigos, pero su padre lo seguía amando. Y dice la Biblia que se acercó a pedir trabajo a un hacendado de la región, el cual le dijo que estaba bien, pero lo mandó a cuidar cerdos, a apacentar cerdos. Este muchacho era judío. Para un judío escuchar la palabra cerdo le es aberración, porque ellos saben bien que el cerdo es un animal inmundo. Pero ahí dice la Biblia que estaba aquel joven apacentando cerdos, sirviéndole la comida, la agüita a los cerdos, en medio de estiércol de cerdo, en una condición terrible, hermano, donde lo había llevado el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí estaba aquel joven, hermano, que tenía un padre que lo amaba, que en la casa de su padre había de todo, pero ahí estaba sufriendo su propia elección de vida que había cogido. Y ansiaba, dice, comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni siquiera esa se podía comer. Y ansiaba comer de las algarrobas. Pero cuando estaba en esa condición miserable, se acordó. El Espíritu Santo trabajó con él. El Espíritu Santo le recordó. Por eso es la importancia de que dice, instruye al niño en su camino, para cuando sea grande no se aparte de él. Él se acordó lo que su padre le había enseñado en su casa. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? He aquí yo me estoy muriendo de hambre. Yo me estoy muriendo de hambre. Está como que el hijo del presidente, ¿verdad? Se fuera a andar en esas condiciones. Allá en la Casa Blanca, mucha comida, muchos siervos, muchos servidores. Y él ahí apacentando cerdos. Pero él dijo estas palabras: me levantaré e iré a mi padre. Tomó la decisión más inteligente que puede tomar el ser humano, la humanidad. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No importa, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Y no la pensó en dos veces. Se vino a su padre, se vino todo harapiento, venía con su cartoncito donde dormía, hermano, todo como esos hombres que viven debajo del puente. Imagínense así, venía llegando. Pero cuando aún estaba lejos, dice la Biblia, cuando venía por la Washington y la Hoover, el padre lo vio y fue movido a misericordia. Y cuando el padre ve a su hijo todo harapiento, todo maloliente, todo mal vestido, descalzo, el padre corrió a su encuentro y el padre se le aventó, se le tiró encima, se le echó sobre su cuello, dice la palabra, y lo besó, hermano. Pero el muchacho le dijo: Padre, perdóname, yo sé que no soy digno de ser llamado tu hijo, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Estaba confesando su pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como iba a ser limpiado ese joven pródigo. Y le dijo: Padre, perdóname, porque yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y su padre no le interesó las palabras que le estaban diciendo al joven. Su padre se le echó sobre su cuello y lo besó y lo abrazaba. Y dijo: muchachos, tráigame un vestido nuevo. Vamos a vestir este cipote. Vamos a cambiar a este muchacho, porque viene todo harapiento, viene maloliente. Vamos a cambiarle la ropa. Y lo vistieron. Además, traigan un anillo. Vamos a ponerle un anillo, porque este no es cualquier cinco de yuca. Este no es cualquier cosa. Este es un hijo del rey. Este es un hijo del dueño de la hacienda. Tiene que tener un anillo como símbolo de realeza. ¿Acaso no dice Pedro que nosotros, tú y yo, somos príncipes y sacerdotes para la gloria de Dios?
aleluya. Entonces dice que dijo, traigan calzado, pónganle unos zapatos ad hoc, de los mejores que hay en El Salvador, ¿verdad, hermanos? Cálcenme este bicho, cálcenme este cipote, hay que calzarlo porque viene sin zapatos, que es el apresto del evangelio, dice la Biblia. Y entonces cuando lo calzan, es más, muchachos, vayan al corral, traigan al becerro más gordo, matémoslo, comamos, hagamos fiesta, hagamos party, porque este mi hijo se había perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha revivido, porque dice la Biblia que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por los 99 justos que no tienen de qué arrepentirse. Mis amados en el Señor, estaba perdido, fue encontrado, el Padre lo estaba amando, aunque había pecado, el Padre lo seguía amando. Yo quiero decirte estas mismas palabras a ti, no importa lo que hayamos hecho, y a ti que me estás viendo a través de las redes sociales, no importa lo que hayas hecho, no importa la condición que te encuentres, el Padre está en los cielos, todavía te sigue amando, y la invitación es esta: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pongámonos de pie en esta mañana, hermanos. Pongámonos de pie. Aleluya. Esta mañana yo creo que la palabra de Dios ha sido clara con cada uno de nosotros. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él sí te puede perdonar, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, dice el versículo 10, le hacemos a Él mentiroso. El mentiroso seré yo, pero mi Cristo no es mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Palabra de Dios. Esta ha sido la palabra que el Señor ha traído, hermanos. Recuerden, no salga esta mañana de este lugar sin venir al altar, sin venir a confesar su pecado, porque nadie puede decir, yo me voy, me levanto de aquí porque con eso no va conmigo, yo no tengo pecado. Todos hemos pecado. Voy en frente para que oremos juntos en esta mañana. Si ya viniste hasta este lugar, ya entraste, ya estuviste más de hora y media, ¿por qué no te llevas la bendición completa? ¿Por qué no vienes al frente? Venga, hermano, venga, hermano. A menos que te sientas un Superman espiritualmente hablando, que yo no necesito de ese hermano. Pero mire, el hijo pródigo, su victoria fue cuando tomó la decisión de venir a Jesús. Ven, Víctor. Bendición. Alguien más de los amigos que nunca han aceptado a Cristo, los que nunca le han dado su corazón a Cristo, yo les invito. Mire, ser amigo de Jesús es lo mejor. Ser a Cristo como nuestro Criador y nuestro Salvador es la mejor decisión. Ser mi amigo no le recomiendo mucho, pero ser amigo de Jesús sí vale la pena. Aquí hay lugares al frente, hermanos. No sabemos qué trampa nos puede estar preparando el diablo, pero en los entendidos, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Todavía hay chance, todavía hay oportunidad. El arca está abierta, la gracia no se ha acabado todavía. Y usted que me está viendo a través de Facebook o YouTube, también queremos decirle que es importante darle nuestra vida a Cristo, porque el mañana no es de nosotros. La Biblia dice, hoy es el día aceptable, ¿verdad, hermanos? Hoy es el día de salvación, no mañana. El mañana quizás llegue para nosotros o quizás no pueda llegar. Lo importante es que Cristo nos llama hoy. ¿Estás aquí? ¿Y los demás no necesitan del Señor? Recuerde, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos a través de la oración, ¿verdad, hermana? Nuestros pecados y venimos a Él, a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y salimos como nuevecitos después de que nos levantemos. Vamos a arrodillarnos. Los que puedan hacer lo que quieran, queda paradita mi hermana con el niño si quiere. Señor, usted nos ha hablado en esta mañana, su palabra ha sido clara. Todos necesitamos ser limpiados, ser perdonados, fortalecidos. Su palabra dice
que usted da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes flaquean y se cansan, los muchachos caen, pero los que esperan en Jehová no tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, volarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, aquí está su pueblo en esta mañana. Bendígalos esta mañana. Yo los pongo en sus manos. Aquí estamos reconociendo nuestra necesidad, que vivimos en un cuerpo de muerte y que estamos vendidos al pecado. Pero si usted nos ayuda, si usted nos da la fortaleza, si usted nos guía a través de su Espíritu Santo, esta mañana confesamos, Señor, que muchas veces hemos pecado contra usted. Perdónenos, Señor. Límpienos de toda maldad con su sangre preciosa. Bendiga a mis hermanos que han pasado al frente esta mañana. Señor, que ninguno se vaya como vino. Que todos lleven la bendición suya hacia sus hogares. En el nombre de Jesús, así sea hecho, Señor. Ellos son sus hijos, ellos son su pueblo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.